La semana pasada comenzamos un ciclo que he querido llamar los en esto del apóstol Juan, ¿no? Y básicamente pues nos basábamos en todas estas frases que el apóstol Juan dijo en su primera epístola, en su primera carta, y el apóstol repite unas 15 o 16 veces en esto, ¿no? Entonces estuvimos hablando un poquito de lo que significaba en esto, de la parte gramatical, la parte, la palabra que utiliza el apóstol Juan, y pusimos unos ejemplos, ¿no? Donde el apóstol Juan básicamente lo que hace es reforzar ciertas doctrinas de una manera muy amorosa, de una manera muy pastoral, lo hace. Y para los que no, para recordarlo, pues la semana pasada leíamos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, el versículo 9, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Se recuerdan, no? Eso era lo que estábamos, primera de Juan, en 4:9. ¿Sí? Sí, claro, lo volvemos a leer. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto lo leímos la semana pasada. Simplemente estábamos recordando de cómo Dios reveló, mostró, evidenció, hizo evidente, ¿no? El amor de Él hacia la humanidad, hacia el mundo, hacia nosotros, a través de este hecho que significó pues entregar a su Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos tener vida, pudiésemos vivir por medio de Él, ¿no? Y pues en esta mañana vamos a tocar otro punto, otro en esto del apóstol Juan. Y así a título general, la primera carta del apóstol Juan se centra en atacar algunas o en rebatir algunas de las doctrinas falsas que estaban proliferando en los primeros siglos del cristianismo. Más específicamente, en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III había una corriente que estaba adquiriendo muchísima fuerza, muchísimo peso, muchísima relevancia, y esto lo hemos mencionado anteriormente pues en los mensajes en la iglesia. Es el llamado gnosticismo. ¿Habéis oído hablar del gnosticismo? El gnosticismo es, para los que no saben, pues era una corriente, todavía existe, es una corriente, una práctica religiosa que estaba muy extendida en ese tiempo, en el primer siglo, en el segundo siglo, incluso hasta el tercer siglo. Y el problema es que estaba creciendo y estaba expandiéndose muy rápidamente, ¿no? Y lo que predicaba el gnosticismo es que era que tú podías conocer a Dios, tú podías obtener la salvación de tu alma, la salvación de tu vida, adquiriendo conocimiento. Es decir, el conocimiento era la base para tú conocer a Dios y para tú adquirir la salvación, ¿no? Para acercarse a Dios en este caso, ¿no? Y el gnosticismo era un cóctel de doctrinas filosóficas, o sea, tomaba cosas de la filosofía. Recuerden que en ese tiempo la cultura griega estaba muy metida en todas las culturas del mundo antiguo, aunque el Imperio Romano era el que había conquistado el mundo antiguo en ese tiempo, y era Roma prácticamente la que gobernaba, y casi todo era colonia romana, o muchos eran colonias romanas. El imperio griego, que fue el imperio que estuvo antes que el imperio romano, pues se encargó de meter muchísimo su cultura en todo el mundo, y la gente, pues, hasta el punto que la gente hablaba griego. Nuestras cartas, la Biblia, casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, que era el lenguaje pues más hablado y más culto, y en el que se hacían pues las transacciones comerciales y un montón de cosas, ¿no? Y pues los griegos son famosos por su filosofía, ¿también se acuerdan, no? ¿Se acuerdan cuando vimos en el libro de los Hechos, allí Pablo en el Areópago, todas estos personajes filosóficos que estaban allí? Pues entonces el gnosticismo tomaba elementos de la filosofía griega, tomaba elementos del judaísmo, tomaba elementos del cristianismo y de algunas otras religiones paganas, ¿no? Y lo hacían con el afán
de acercarse a Dios, de conocer a Dios y de obtener la salvación, ¿no? El problema principal, y una de las cosas que el apóstol Juan rebate en su carta, es que no importaba el estilo de vida que estuviese llevando la gente, ¿no? Si la persona adquiría mucho conocimiento, ese conocimiento estaba garantizándole a él su salvación. Desde luego que no era cualquier tipo de conocimiento, no era el conocimiento que se adquiría pues, en los libros, con leer y en estudiar, era algo un poquito más elevado desde el punto de vista espiritual. Y en esto, entre comillas, en esto que nos ocupa hoy, el apóstol San Juan hace un énfasis particular en el tema precisamente del conocimiento, ¿no? Y lo contrasta con un elemento muy importante, con un elemento importantísimo que forma parte de nuestra vida como creyentes. Y es en donde nos queremos centrar en esta mañana. Y fue lo último, por cierto, que tocamos la semana pasada. Estoy hablando del testimonio nuestro como creyentes, la conducta moral, cómo nos debemos conducir como cristianos, cómo nos debemos comportar, cómo debemos hablar, cómo debemos conducir nuestra vida con una moral propia del cristianismo, ¿no? Y esto lo vamos, el en esto de hoy, lo vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Juan, como hemos estado tocando hasta el momento, pero en el capítulo 2, y ahora vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 3 al 6. Entonces, si querés, podemos buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene allí, abre su micrófono y maravilloso porque lo puede leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Del 3 al 6. Sí. Leo. ¿Me oye bien? Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. 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 Y yo sé, hermanos, que nosotros sabemos quién es Dios. Aquí está hablando de conocer a Dios, del conocimiento de Dios. Nosotros sabemos quién es Dios, ¿no? Nosotros le conocemos y sabemos cuáles son sus atributos. Sabemos que tenemos un Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es eterno, que es el alfa, que es la omega, que es un Dios que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que es un Dios que se ha querido revelar, como estuvimos viendo la semana pasada, que ha revelado su amor, que ha hecho evidente su amor al hombre a través del sacrificio de su Hijo, un Dios que nos ha dejado su palabra también como regalo a toda la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas las sabemos en teoría, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que no son cristianas, que no son creyentes, que no siguen a Dios y que, bueno, por las películas o porque es cultura general, lo saben, ¿no? Igualmente, ¿no? Pero en los versículos que acabamos de leer, el apóstol Juan utiliza una especie de juego de palabras, ¿no? Nosotros no lo vemos así porque en el español, sobre todo en la Reina Valera, que es la que acabamos de leer, pues lo escribió de una manera diferente. Nosotros hemos leído, en esto sabemos que nosotros conocemos, ¿no? Más o menos es lo que hemos leído, ¿no? Pero en el original griego, si nos vamos al griego original, el apóstol Juan escribió, en esto conocemos que nosotros le conocemos. Hace una especie de juego de palabras repitiendo dos veces la palabra conocemos, ¿no? Lo utiliza en dos oportunidades. En esto conocemos que nosotros le conocemos, casi como si estuviese introduciendo a quien le iba a rebatir las ideas con esta frase, ¿no? La palabra griega que utiliza el apóstol Juan, en su carta, en esto conocemos que nosotros le conocemos, es la misma palabra griega, la raíz es de la palabra conocer, ¿no? Y es la misma palabra griega que le da título o que le da nombre o que le da etiqueta a esta filosofía tan extendida en ese tiempo llamado
gnosticismo. Gnosticismo viene de conocer, es la doctrina del conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente adquiría conocimiento para conocer a Dios y para tener salvación. Era algo que estaba desviando a la iglesia del evangelio puro, del evangelio ortodoxo, del evangelio original. Y el apóstol Juan sabe de esto, se da cuenta de esto, es algo que estaba extendiéndose en ese momento, y el Espíritu Santo inspira al apóstol a escribir estas palabras, ¿no? La manera de nosotros conocer a Dios, nosotros conocemos cómo conocemos a Dios, y comienza con este juego de palabras, ¿no? Y como ya comentamos antes, el gnosticismo, para el gnosticismo la salvación se alcanzaba mediante el conocimiento, ¿no? Pero no exactamente el conocimiento que da leer libros, o que da aprender, o que da pues lo que adquirimos en la universidad o en los colegios, ¿no? Era un conocimiento que se va adquiriendo por revelación mediante prácticas espirituales. Primero tenían que hacer unas prácticas espirituales, leer muchos libros espirituales, y según ellos ir adquiriendo ese conocimiento revelado a sus vidas por todas estas cosas que cogían del judaísmo, de las religiones paganas, del cristianismo, de la filosofía griega. Entonces esto tenía implicaciones desde el punto de vista práctico muy graves, creo yo, ¿no? Porque aquí no solamente se trataba de adquirir conocimiento leyendo y estudiando, sino que como cogían un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, una práctica espiritual de esto, una práctica espiritual de aquello, una práctica espiritual del judaísmo, de las cosas paganas. Entonces eso traía como consecuencia que la gente hiciera una mezcla de un montón de prácticas religiosas, pseudoespirituales, pero con el fin de alcanzar un conocimiento revelado para poder salvarse. Ya tú te podrás imaginar el tipo de conocimiento que ellos adquirían. Pues unos tenían pues alguna forma de pensar en cuanto al conducirse, otros en cuanto a pensar, otros en cuanto a la higiene, otros en cuanto a la comida, porque cada quien iba chupando de diferentes partes, ¿no? Y eso era lo que hacía problemático el gnosticismo. Lo peor de todo era la mezcla de conceptos que carecían de sentido, que no tenían sentido, y la gente no tenía una brújula espiritual, sino que dejaban a un lado, la mayoría lo que hacía era que dejaban a un lado la moralidad y se comportaban como cualquier persona o peor, y se centraban en las prácticas que según ellos le hacían adquirir un conocimiento revelado para poder conocer a Dios y para poder ser salvos. Y en la primera carta del apóstol San Juan, el apóstol San Juan pega un puñetazo en la mesa delante del gnosticismo, ¿no? Y pone en perspectiva cómo realmente el ser humano puede conocer a Dios. Desde el punto de, o sea, y también pone en el punto la brújula del conocimiento divino, al hecho de guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Lo hemos leído guardando sus mandamientos. Es que no hay otra. No hay otra manera. Esa es la manera en cómo el Espíritu Santo nos ha revelado a través del apóstol San Juan, la manera en cómo nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, ¿no? De alguna manera, hermanos, este es un debate muy extendido hoy en día, y nos vamos a abrir un paréntesis para filosofar un poquito, si se quiere, sin ser filósofos, porque la filosofía pues es muy amplia y es muy complicada, ¿no? Pero es un debate que incluso hasta hoy en día está abierto, y hay una serie de preguntas que me gustaría que nosotros pudiésemos darle un poquito de vueltas, ¿no? ¿Quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso. ¿Quién da las pautas morales para la humanidad? ¿Quién dice matar está bien? ¿Quién dice pues robar está mal? ¿O quién dice hacer esto está bien o está mal? O esta conducta que tiene el ser humano aquí está bien y quizás en otro país está mal, o en otra cultura está mal, o viceversa, ¿no? O sea, ¿por qué muchas de las cosas que estaban bien
en el pasado, o que por lo menos eran socialmente aceptadas en el pasado, ahora no lo son? O sea, ¿que acaso la moralidad ha cambiado con el tiempo, ¿no? Lo que era antes malo ahora es bueno, o antes que habían cosas que eran buenas, ahora son malas, ¿no? O sea, ¿quién nos puede garantizar qué es lo que ahora la sociedad, que lo que ahora la sociedad etiqueta moralmente como reprobable, dentro de unos años no será permitido o no será incluso premiado o no lo aplaudirán, ¿no? O sea, Bueno, ¿quién nos puede garantizar eso, queridos hermanos? las leyes. Si eliminamos el elemento de la moralidad, vamos a hacer un ejercicio y vamos a eliminar la moralidad, la ética, ¿no? La conciencia, y vamos a dejar un mundo. Imagínate que en el mundo no exista moralidad, no exista ética, no exista conciencia, y vamos a dejar un mundo solamente cómo funciona, con procesos químicos, con procesos físicos. ¿Qué diferencia hay, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre que un hombre mate a otro hombre, o por ejemplo el ciclo del agua? Que el agua sube, se condensa, se evapora por el calor, después se llenan las nubes, vuelve a caer el agua, se hace líquida y vuelve a subir. ¿Qué diferencia hay entre una cosa? Si nosotros quitamos el elemento moral, el elemento ético del hombre, ¿no? Alguien puede decir, bueno, matar a otro hombre o matar a otra persona, a otro hombre o a otra mujer significa infligir dolor, ¿no? O sea, significa pues y el dolor es algo que el ser humano por naturaleza rechaza, ¿no? Si a ti te están pegando, pues tú quitas el miembro porque es instintivamente tú rechazas el dolor. Pero vuelvo y repito, si eliminamos completamente el elemento moral, ¿no? El dolor no es más que un proceso fisiológico del cuerpo, ¿no? Son sustancias químicas, son impulsos eléctricos que pasan en el cuerpo, que son desagradables. Pues sí que son desagradables, pero eso no le importa a la química, eso no le importa a la biología, eso no le importa a las moléculas, a las sustancias. Simplemente ocurre porque tienen que ocurrir así, porque así funciona la parte de la fisiología. Yo no sé si alguna vez has visto documentales, estos documentales africanos, en África, ¿no? Donde los leones cazan a las cebras o a los búfalos en la vida salvaje, ¿no? Y se los empiezan a comer mientras están vivos, ¿no? Y mientras están vivos, pues le rompen el estómago y se van comiendo los intestinos, y el pobre animalito mirando hacia el horizonte sin ningún tipo de, como resignado, ¿no? Pues bueno, me están comiendo. ¿Y le dolerá al animal? Pues por supuesto que le duele, porque es un ser vivo, ¿no? Pero nosotros, para nosotros, según nuestra conciencia, si metemos el elemento conciencia, pues no deja de tener un elemento de crueldad, pero la naturaleza es así y funciona así, y así va. Entonces, si nosotros quitamos el elemento moral, todo se queda en elementos químicos, en fisiológicos. ¿Qué diferencia hay entre alguien haciendo un daño o el viento que mueva las hojas de un árbol, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, orientar nuestra brújula moral? O sea, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Nos fiamos de nuestra conciencia. Alguien puede decir, pues la conciencia está muy bien, ¿no? Porque la conciencia, ya tú cuando haces algo malo, como que la conciencia te van diciendo las cosas. Pero ¿la conciencia de quién? ¿Lo hacemos con base a la conciencia mía, que yo soy muy bueno? ¿O lo hacemos con base a la conciencia de alguien que se viste muy pobrecito y que lleva sandalias y que tiene la ropita vieja porque es muy humilde, porque es muy pobrecito y no es capitalista? ¿Que lo hacemos según la conciencia de él? ¿No? ¿O de uno que le cae bien todo el mundo? ¿O lo hacemos por democracia? Vamos a rellenar un formulario, un Google Forms allí, para ver quién dice, vamos a ver, matar, ¿está bien o está mal? 75 respondieron que está mal, 35 respondieron que está bien, entonces está mal. Lo hacemos por democracia, nos guiamos por eso, ¿no? Nosotros los creyentes, queridos hermanos, hemos entendido que la manera de conocer a Dios y la manera de saber que nosotros conocemos a Dios, y esto es importante, la manera en que nosotros podemos estar seguros de que conocemos a nuestro Dios, que conocemos a nuestro Creador, es guardando sus mandamientos. Nuestra brújula moral, queridos hermanos, no cambia.
Nuestra brújula moral no se moderniza con los tiempos o con la manera de pensar del mundo o según lo que ocurra. No, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar como creyente, nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder incluso a los estímulos debe ir siempre en concordancia con la palabra del Señor. La palabra del Señor no cambia, es inamovible, no cambia, siempre va a estar allí y siempre nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y guardar su palabra es lo que va a dar testimonio a nuestra vida de que nosotros conocemos a Dios. Versículo 4 de Primera de Juan que acabamos de leer. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto era lo que decían los gnósticos en ese tiempo. El gnóstico decía, yo he llegado a un punto de conocimiento en que conozco a Dios y por tanto soy salvo. Yo puedo estar contento porque tengo tanto conocimiento revelado del judaísmo, del cristianismo, de la filosofía de Platón, de Aristóteles, del otro sinvergüenza, que yo ya soy salvo, ¿no? Y es en ese momento que el apóstol Juan viene y le dice, tú eres un mentiroso. Porque si no guardas los mandamientos de Dios, si no te dejas llevar por la brújula moral de las decisiones divinas que están plasmadas en su palabra, si no guardas los mandamientos de Dios, entonces tú no has llegado a conocer a Dios. Tú eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esto es precioso, hermano. Mira, vamos a meditar un segundo en esta frase. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Tú sabes lo que significa tener el amor de Dios perfeccionado en tu interior? El amor de Dios perfecto en tu interior. ¿Y sabes cuál es la clave de eso? Guardar su palabra. Es que nos lo dice la Biblia, hermanos. Y sigue diciendo, por esto sabemos que estamos en Él. Aquí no dice en esto, pero dice por esto. Sabemos que estamos en Él cuando guardamos su palabra. El que dice que permanece en Él, versículo 6, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no existe eso de yo vivo el cristianismo a mi manera. Dios sabe, Dios me conoce y yo vivo pues la vida cristiana a mi manera. Lo de a mi manera, eso se lo dejamos a, ¿cómo se llama? Frank Sinatra, que era el que cantaba esa canción. Otros que dicen, pues yo no me congrego porque Dios está en todas partes y Dios sabe y Dios me conoce y en la iglesia hay solo hipócrita y el pastor esto y el pastor lo otro y bla, bla, bla. Bueno, yo ya te digo yo que tú no has conocido a Dios si hablas así, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. No lo digo yo, no lo digo solo yo, lo dice Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros conocemos a Dios y sabemos y conocemos que conocemos a Dios cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, queridos hermanos. La semana pasada, nuevamente lo reitero, hablábamos de ese primer en esto, ¿no? Que estábamos tocando del apóstol Juan, en donde el Señor nos hace un llamado a vivir conforme a su palabra, a dar testimonio, ¿no? A vivir en santidad, a poner nuestra brújula moral dirigida y apuntada a sus mandamientos, a su palabra. Nuestro papel, queridos hermanos, nuestro papel como creyentes no es decidir cómo podemos conocer a Dios. No, yo decido cómo conozco a Dios, como hacían los gnósticos en el tiempo de los primeros creyentes. No, nuestro papel es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos para poder conocerle, para conocer que le conocemos a Él, para saber que le conocemos a Él. De esa manera nosotros sabemos que conocemos a Dios. Hace un par de semanas, hermanos, no sé si habéis visto las noticias, pero un grupo grande, ¿no? de LGTB
hizo una de esas cosas que ellos llaman peregrinación, o los católicos romanos, que llaman peregrinación al Vaticano, ¿no? Y para el católico romano, la peregrinación es ir de un sitio a otro sitio que ellos consideran como santo, ¿no? Eso para ellos la peregrinación es eso. Nosotros tenemos un concepto ligeramente de peregrinación. Para nosotros, peregrinación es el paso por este mundo. Es el periodo que hay desde que conocemos al Señor. Todos los días de nuestras vidas son un peregrinar en este mundo. ¿Por qué son un peregrinar? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no formamos parte de este mundo. Esta tierra, este mundo no es nuestra patria, no es nuestra pertenencia, no es nuestra tierra. No contiene ni comparte nuestros valores ni nuestros principios como creyentes. Y más importante, no es nuestro destino final. Estamos de paso por este mundo, somos peregrinos. El peregrinar del cristiano es desde que conoce al Señor hasta que va a su presencia a morar con Él. Caminamos por esta tierra con un cuerpo desechable, con los días contados sobre esta tierra. Nuestra mirada, hermanos, tiene que estar puesta en la meta. La meta es la patria celestial, está la cara a cara con nuestro Creador, delante del Señor, en ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Esa es nuestra meta, la patria celestial, ¿no? Ningún deportista que corre en una competición, digamos los 100 metros planos, los 400 metros o lo que sea, pone su mirada en el terreno. Él tiene puesta su mirada en la meta. Para él, la parte de la peregrinación, por decirlo de alguna manera, todo ese terreno que tiene que recorrer hasta llegar a la meta, es lo que él quiere quitarse de encima cuanto antes, de todo corazón y con todas sus fuerzas, porque su meta es llegar a la meta, valga la redundancia, y adquirir su corona, su medalla, su premio, ¿no? Por haber ganado, ¿no? Entonces, esta gente que estaba peregrinando del colectivo LGTB, ellos llevaron vestidos de ropas de LGTB y yo vi por la televisión, que bueno, por las redes sociales, que llevaban unas cruces también multicolor, pintadas así del color del arco iris, como ellos tienen, ¿no? Y desde luego que hubo autoridades católico-romanas que permitieron eso, porque entraron al Vaticano y había gente, y sabemos hoy en día que una fracción de la Iglesia Católica Romana está promoviendo eso y lo está aceptando, ¿no? Pero a lo que me quiero centrar es que esta gente no fue allí a la iglesia con una actitud de arrepentimiento y de compunción de corazón, sino que fue allí enarbolando su bandera con orgullo. Nosotros somos así y queremos entrar a la iglesia así, no en plan arrepentimiento, no en plan, pues bueno, yo depongo mi vida, como dice la palabra, pues yo me niego a mí mismo, yo camino la segunda milla, yo si me piden la capa le doy también los pantalones. No fue con esa actitud. La actitud es yo soy así. No solamente el Señor, sino la iglesia me tiene que aceptar como yo soy y me tienen que aplaudir y me tienen que dar ovaciones, porque así soy yo, porque así me ha creado Dios y así voy yo, pues dentro de la iglesia, ¿no? Y ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué yo no puedo coger y juntarme con un grupo de personas que piense como yo y tomar ese aspecto de mi vida en el que tal vez estoy luchando, pero no me gustaría seguir luchando porque es algo que aunque es de mi carne, me gusta, ¿no? Y quiero darle rienda suelta a eso y convertirlo yo también en un orgullo, ¿no? Y entrar en un lugar santo y sagrado con la cabeza bien en alta y decir, pues yo también quiero vivir con orgullo abiertamente esta condición que yo tengo en mi vida. ¿Por qué tú sí y yo no? Porque yo lo que yo quiero hacer con todo, no sé si quiero matar gente o si quiero decir mentira todos los días o si quiero tener 30 mujeres, ¿por qué no lo puedo yo hacer abiertamente? ¿Por qué tú sí y por qué yo no? Hermano, porque mi estilo de vida, la manera de yo conducirme, la manera de yo caminar, no lo decido yo.
porque no soy yo quien decide cómo debo yo conocer a Dios, porque la manera en cómo el creyente conoce a Dios es guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Mi brújula moral, por decirlo de alguna manera, no está dentro de mí, no la decido yo, no da las vueltecitas la brújula por donde yo quiero o por donde yo considero que tiene que dar. Mi brújula moral está fuera de mí. En ese sentido, el que da la pauta, el que da las directrices y el que dice es por aquí, es el Señor. No soy yo, no es el papel del cristiano decidir cómo me debo yo comportar, cómo me debo yo conducir y cómo me deben aceptar. El papel nuestro como creyentes es: afuera de mí está mi brújula moral, está aquí, queridos hermanos, en la palabra del Señor, está en obedecer sus mandamientos, está en empaparnos de esto que es su maravillosa palabra y decidir que si Dios lo dice en su palabra es porque yo tengo que vivir de acuerdo a su palabra. Y cuando yo esté viviendo de acuerdo a su palabra, obedeciendo sus mandamientos, y es la reflexión, queridos hermanos, que yo he querido dejar en esta mañana, cuando yo esté viviendo de acuerdo a su palabra, yo puedo decir: yo conozco a Dios. En esto conocemos que conocemos a Dios cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. De lo contrario, hermanos, cuando queremos vivir el cristianismo a mi manera, como yo creo que se debe vivir, pues allí, en este punto, es donde el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: eres un mentiroso, no conoces nada, no tienes idea, no te enteras, estás meando fuera del tiesto, no funciona así, funciona como yo te lo estoy diciendo. La manera en cómo podemos conocer que conocemos a Dios es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Otra vez, hermanos, no funciona el yo vivo el cristianismo a mi manera. El yo lo vivo así porque yo sé que Dios me entiende, porque yo sé que Dios sabe. La brújula moral lo tenemos en su palabra, y como creyentes nuestro papel es obedecer lo que Dios nos ha dejado en su palabra y caminar conforme a su palabra. Hermanos, yo sé que es una palabra difícil, es una palabra dura, pues no todas las veces podemos hablar de lo maravilloso que Dios nos da, y de su provisión, y de los pajaritos, y de las flores que Dios viste, pero también tenemos que tocar estos tipos de temas. Y la Biblia dice: en esto conocemos que conocemos a Dios, en que nosotros guardamos su palabra. ¿Quieres ser un creyente que conozca a Dios? ¿Quiero ser yo un creyente que conozca a Dios? Pues tengo que guardar su palabra y tengo que obedecer sus mandamientos. Es que no hay más, no hay otra clave, no hay otra técnica, no es lo que yo creo, no es de la manera en como a mí me han enseñado, no es que cada quien puede vivir su cristianismo a su manera, es como el Señor nos dice en su palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre.